A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. William era un hombre que pertenecía a una familia blanca del sur de los Estados Unidos y empezó a trabajar en el banco de su abuelo. Luego fue al ejército y después trabajó como chofer, pintor de techos, pero no se sintió a gusto en ningún oficio. Al final, por suerte, encontró un trabajo en el que se sintió realizado. Sí, consiguió un puesto como cartero y el trabajo le encantaba, no porque tuviera que caminar, sino porque podía abrir las cartas y leerlas todas antes de entregarlas. Lo que le gustaba era leer. Y después descubrió que también le encantaba escribir. Y escribió tanto y tan bien que terminó ganando el Premio Nobel de la Literatura. Este cartero indiscreto se llamaba William Faulkner y fue el primer galardonado que en el discurso de aceptación no pronunció palabras protocolarias o de humillación ante los reyes y autoridades. Faulkner utilizó su discurso como una tribuna, desde la cual planteó sus miedos sobre el destino del mundo y del ser humano. Y dijo que era obligatorio para todos apropiarnos del miedo, entenderlo y sentirlo para poder dignificar el destino del ser humano. Faulkner dijo que era tarea de nosotros, humanos, soñar grandes realizaciones en las cuales estuviesen presentes el coraje, el honor, la esperanza, el sacrificio y la solidaridad, como pilares de un nuevo mundo. Faulkner dejó este mundo un día como hoy, 6 de julio de 1961, y de él recordamos lo que nos dijo a los seres humanos de todos los tiempos. Pero con el tiempo te vas poniendo viejo y ves la muerte, y te das cuenta de que nada, ni el poder, ni la gloria, ni la riqueza, ni el placer tiene tanto valor como el simple acto de respirar, el simple hecho de estar vivo. Las principales noticias del día. Titulares. El informe del caso Gabela avanza pese a los obstáculos y amenazas. Contraloría confirma glosas contra Compañía de Servicios Petroleros y la extinta Petroamazonas. Operación emergente en trolebús por trabajos de rehabilitación en la avenida Maldonado. En tributación de hoy, impuestos a la renta a empleados. Los editoriales Renata Díaz Flores, la fiscal y los candidatos a la presidencia en distintas dimensiones. Noticias del día. El informe del caso Gabela avanza pese a los obstáculos y amenazas. En agosto vencen los 90 días de prórroga que otorgó la Corte Constitucional al comité formado por el gobierno de Guillermo Lasso para la reconstrucción del tercer informe en el caso del asesinato de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE. El documento en el que deberían aparecer los nombres de los posibles autores intelectuales de la muerte del oficial que había denunciado posibles irregularidades en la negociación para la compra de los helicópteros DRU podría estar incluso a finales de julio. Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación e integrante del comité que se encarga de supervisar la reconstrucción del tercer producto, dio a conocer que se han presentado algunos inconvenientes en la recopilación de los insumos que requiere el perito. Una decena de entidades entregó la información solicitada y se hizo llegar a mesa a mediados de mayo para el diagnóstico de factibilidad del trabajo. Para mayor sustento del informe, el comité está abierto a seguir solicitando lo que necesite el perito. Amenazas al perito y miembros del comité, como Janine Cruz, no han faltado. Y si eso no era suficiente, el lunes Mesa denunció que su página web ha sido atacada e infectada con virus. En breve estaremos solucionando este problema. Son parte de los hechos registrados en el caso. El tercer informe del caso Gabela debía contener nombres de los funcionarios involucrados por acción u omisión. Entre los mencionados estarían los exministros de Justicia del correísmo Lenin Lara y Lady Zúñiga. Ambos han sido inscritos por el correísmo para terciar para la Asamblea por Esmeraldas y Pichincha. Contraloría confirma glosas contra Compañía de Servicios Petroleros y la extinta Petroamazonas.
La Contraloría General del Estado confirmó este 6 de julio de 2023 glosas de responsabilidad civil para 5 funcionarios de la extinta empresa estatal Petroamazonas y para una contratista de la petrolera por 51.9 millones de dólares de perjuicios al Estado. Según la investigación de Contraloría, hubo retrasos injustificados en la ejecución del Plan Anual de Actividades Comprometidas de Petroamazonas durante 2020. De ahí que se determinó imponer glosas por 36.5 millones de dólares a 5 funcionarios que laboraban en la extinta entidad pública en los comités técnico y ejecutivo. Los funcionarios aceptaron la reprogramación de la ejecución de un contrato de servicios integrados para perforación de pozos, detalló la Contraloría. La contratista había argumentado que no podía realizar las perforaciones por falta de licencias ambientales. No obstante, según la auditoría de Contraloría, esas plataformas ya estaban regularizadas y no requerían nuevas licencias. Para la empresa contratista de servicios petroleros, las glosas de responsabilidad civil suman 15.3 millones de dólares. Para justificar los cambios en la planificación de inversiones, la contratista también argumentó que tuvo problemas para realizar importaciones de equipos por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la auditoría de Contraloría estableció que la emergencia sanitaria y el estado de excepción por la pandemia no incluía a los sectores estratégicos. El contrato suscrito con la empresa pública establecía que el proveedor forme parte del Comité Ejecutivo de Petroamazonas y tenga voto dirimente en la toma de decisiones. Valiéndose de esta condición, la contratista aprobó los cambios pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad. Operación emergente en trolebús por trabajos de rehabilitación vial en la avenida Maldonado. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOB, intervendrá en la avenida Pedro Vicente Maldonado, por lo que el corredor trolebús tendrá un cierre parcial en el centro histórico durante 20 días desde el sábado 8 de julio del 2023. El servicio se suspenderá temporalmente en las paradas sentido sur-norte, La Villaflora, Chimbacalle, La Colina, La Recoleta y Cumandá, mientras que en dirección norte-sur las paradas Santo Domingo, Cumandá y La Recoleta. Para no afectar totalmente el servicio y dar facilidades a los usuarios, la operación del trolebús será de la siguiente manera: norte-sur, C3, se habilitará el circuito emergente C3 Labrador Santo Domingo en sentido norte-sur y sur-norte para acercar a los usuarios hacia el centro histórico. C1 y C4, rutas normales desde Labrador hasta la parada Alameda. Luego toma ruta alterna por la avenida Pichincha, primera parada Marín Central en la Ecovía, para luego conectarse hasta la siguiente parada Jefferson Pérez y continuar su ruta normal hacia el Recreo y Quitumbe respectivamente. Es decir, no hay desembarque en las paradas Banco Central, Plaza del Teatro, Plaza Chica, Santo Domingo, Cumandá y Recoleta. Sur-norte, C3, Santo Domingo, El Labrador. C1 y C4, desde el Recreo toman el carril exclusivo de la avenida Napo Ecovía, paradas Chimbacalle, Teatro México, Montúfar, para conectarse a Marín Central. Luego retoman la ruta normal desde la parada Alameda hacia el norte, Labrador y Colón respectivamente. Es decir, no habrá desembarque en las paradas Villaflora, Chimbacalle, Colina, Recoleta, Cumandá, Santo Domingo, Plaza Marín y San Blas. La empresa de transportes de pasajeros de Quito trabaja en favor de la movilidad sostenible, el ambiente y apoya la economía popular y solidaria. Entrevista del día. Este jueves en Radio Sucesos estuvo Patricia Borja. Ella es abogada, experta en temas de seguridad social, para hablar acerca de las recomendaciones por las reformas al sistema de pensiones del IES. Escuchemos qué es lo que dijo. Ayer se presentó esta propuesta de parte de la comisión formada por el presidente de la República y tiene muchas cosas interesantes que a lo mejor para mucha gente resulten inviables. Ya vi que algunos políticos empezaron a decir que se le quiere meter la mano a los jubilados y que esa propuesta es inviable. En términos generales, ¿usted la vio? ¿Usted la conoce? ¿Qué le parece? Sí, ciertamente, como usted señala, hay muchos aspectos que son interesantes, hay algunos otros aspectos en los que se necesita conocer en gran medida cuáles han sido los insumos técnicos que han servido de base a la comisión para el planteamiento de todas
todas estas propuestas. Escuchaba el día de ayer que el economista Augusto de la Torre señalaba que habían solicitado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que en su página web colocaran a disposición de toda la ciudadanía los insumos técnicos con los que ha contado la comisión. ¿Por qué me parece importante resaltar esto? Porque la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros para la adopción de reformas respecto de los ajustes, como ajustes a los aportes, a los beneficios y, en fin, a todas las condiciones de acceso a las prestaciones de la seguridad social. Uno de estos parámetros precisamente es contar con estudios actuariales actualizados y específicos, entre otros elementos que han sido desarrollados en varias sentencias de la Corte Constitucional. Pero entre los temas que en principio me parecen bastante interesantes, resalto, por ejemplo, esta aclaración que se está planteando respecto de la afiliación de los trabajadores independientes. Es algo interesante, no es algo nuevo que se esté planteando por parte de la Comisión, es una aclaración simplemente, porque el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social ya dispone estos particulares, los trabajadores independientes, profesionales en libre ejercicio, trabajadores autónomos, son sujetos de protección del sistema de seguridad social. Simplemente que hubo una declaratoria de inconstitucionalidad por la forma como estuvo redactada esa disposición normativa, pero inclusive la Organización Internacional de Trabajo ha planteado esta necesidad de realizar una aclaración para permitir la incorporación de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social, por ejemplo. ¿Se refiere usted a los trabajadores que lo hacen a través de facturación? Exactamente. Ese es un tema. Y bien valga la aclaración, porque sí escuchaba ayer a mucha gente que decía, esto es nuevo y esto es fuerte. Sería, pues, porque nada está, para aclarar nada más, esto es una propuesta que ni siquiera ha sido comentada por el presidente de la República, porque puede que al presidente no le haya gustado o haya hecho sus propios comentarios sobre el tema, que todavía no los ha dicho. Un tema importante también, Patricia, es el tema de la jubilación. Se mantiene los 60 años, es decir, no se sube el tema de la edad de jubilación, pero sí se subirían los aportes para jubilarse, de 30 a 35. Sí, ciertamente ese es otro de los planteamientos y en general, como usted lo señalaba, es una propuesta que pasa a conocimiento de la sociedad civil. También sería importante conocer, y aprovecho para mencionarlo, conocer el contenido, porque entiendo que debió haber sido redactada a manera de proyecto de ley. Exacto. Y debió haber sido puesto en conocimiento del señor presidente de la República. Creo que ese documento sería muy importante que pase a conocimiento de la sociedad civil, porque en general la presentación y la ayuda a memoria que fueron y que están disponibles en la página web de la comisión, pues son más bien generales, son un resumen ejecutivo inclusive, y sería muy importante conocer los detalles de la propuesta, porque seguramente incluye más situaciones, más aspectos que obviamente requieren de la discusión y del conocimiento de parte de la ciudadanía. Sobre este punto que usted me consulta respecto de este incremento o este planteamiento del incremento de los años de aportación, nuevamente resalto que es importante conocer, porque yo tengo una preocupación muy importante en este tema. Hace 2 semanas yo solicité información al IES respecto de cuáles son los estudios actuariales más actualizados del seguro de invalidez, vejez y muerte. ¿Y qué fue lo que me contestó el IES? El IES me contestó que los estudios actuariales más actualizados de este seguro tienen corte a diciembre del 2018. Estamos en el año 2023. Y realmente ya no serían actualizados. Entonces han trabajado sobre unos datos que están seguramente desactualizados. Al menos de acuerdo con esta respuesta que me brindó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pudiera ser una posibilidad, aunque posiblemente tal vez la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística proveyó posiblemente, nuevamente insisto, de información un poco más actualizada a la comisión, pero al menos en este parámetro que lo ha establecido la propia Corte Constitucional acerca de contar con estudios actuariales actualizados y específicos, de acuerdo con la respuesta del IES, no estarían cumpliendo con ese parámetro. También estuvo en Radio Sucesos Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano. El tema, nuevas pruebas en el caso de Nelson Serrano. Escuchemos lo que dijo. ¿En dónde estamos? Bueno, la parte legal es que estamos en esta resentencia. Y resentencia, si la gente no conoce qué es
que en el año 2016 la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que la Florida ha estado actuando inconstitucionalmente en cuanto a dar penas de muerte. La Constitución dice claramente que tiene que ser un jurado unánime, y si no es unánime, no puede dar la pena de muerte. Bueno, de los 454 personas que estaban en el corredor de la muerte en ese entonces, más de 320 tuvieron que ser resentenciados, y mi padre, por ser el más longevo, el de más edad, tenía que haber sido resentenciado primero, o sea, en el 2017. Pero ¿por qué no se ha hecho? Porque la Florida ha asignado el mismo fiscal que viajó acá en el 2002 y le secuestró a mi padre, que coimó a oficiales ecuatorianos para secuestrarle a mi padre, es el mismo fiscal que ahorita está asignado a la resentencia. Y este fiscal tiene el poder de poder postergar, y ni siquiera no tenemos fecha para la resentencia. Es algo absurdo. Qué complejo, Francisco, ¿y se puede impugnar este fiscal de alguna manera aduciendo lo que usted me comenta? Porque Clara, a toda luz es totalmente injusto. Pero legalmente nos hemos ido a los jueces, al corte de apelación, de decir que este hombre no puede ser, es un conflicto de interés. Si todo lo que estamos diciendo es demostrar las violaciones que hizo este fiscal a la soberanía del Ecuador, a las leyes internacionales y hasta leyes federales de los Estados Unidos. ¿Cómo es que él está en esta posición? Pero nos dice que no, perdón, pero no tenemos a más abogados que tienen expertise de penas de muerte, entonces él tiene que quedarse. Por eso tiene que venir el gobierno ecuatoriano a decir, no, a mi ciudadano no le vas a poner al mismo, por no decir malas palabras, y tienes que quitarle a este fiscal y poner a otro, porque hay un conflicto aquí. ¿En qué medida, Francisco, ha aportado el gobierno ecuatoriano? ¿En qué medida les ha apoyado a usted, a la familia, a Nelson en este caso? Porque, bueno, lo que he leído es que el Ecuador ha aportado $2 millones en asistencia judicial. ¿Es así? ¿Usted ha sentido ese apoyo? Cuéntenos también un poco desde el lado ecuatoriano qué es lo que ha sentido, han visto. Imagínate que esto ya desde el 2002, cuántas administraciones hemos pasado, y desde el 2009, cuando ya el gobierno ecuatoriano tomó responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se comprometió a defender a mi padre a todo costo, tanto legal como diplomático. Ahora, les cuento que en esta administración están apoyando también con los costos de los abogados, pero hasta ahora no hacen el adelanto o digamos el acercamiento que se ha hecho en las otras administraciones de hacer audiencia con el gobernador de la Florida y decir, ve, aquí está la carpeta con todas las evidencias en donde se violó nuestra soberanía, nuestras leyes, los derechos humanos de Nelson Serrano, nuestro ciudadano, y aquí está todo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos encontró al Ecuador culpable, tanto como a los Estados Unidos culpables de estas violaciones, y queremos trabajar juntos, porque no estamos hablando de pelear con los Estados Unidos, estamos hablando de la corrupción de 3 individuos estadounidenses que llevaron a cabo este secuestro y de culpar a mi padre por crímenes que no pudo hacer. Qué complejo este caso, amigos, son las 7:26, conversamos con el hijo de Nelson Serrano, con Francisco Serrano. Ahora, ¿qué es lo nuevo que ha pasado? Porque yo recuerdo que se solicitaba a las autoridades estadounidenses de la Florida que no se retrase más la revisión de esta sentencia, que se investiga además nuevas pruebas de la inocencia y que probaren la inocencia y que esto fueron ocultadas de alguna manera en el juicio que se desarrolló en el 2006 y que con estas pruebas, según la defensa, pues no habría manera de que sea declarado su padre culpable. Cuéntanos un poco de estas nuevas pruebas y bueno, ¿qué otros recursos legales, qué otras opciones tienen para defender a Nelson Serrano? Con los nuevos abogados, incluyéndole al Oscar Vela, abogado aquí en el Ecuador que nos representa ante el gobierno, descubrieron 13 pruebas contundentes de la inocencia de mi padre, que fueron todos escondidos de las cortes y el jurado. Uno de esos es prueba de ADN, que se demuestra que el asesino, que sí usó un guante de plástico, que se encontró bajo de una de las víctimas, ese ADN no es de mi padre. Wow. Se encontró testimonio de un testigo ocular que estaba presente con los asesinos y él les nombra con nombre, apellido, da el nombre del jefe de narcotraficante neoyorquino que dio la orden de matar
a una de las víctimas. Dio detalles forensicos que no podría haber sabido nadie sin que podría estar ahí. O sea, dando ya por conocer quiénes fueron y por qué se mató a esas 4 personas. Entonces, esto necesitamos entregar a una corte. Pero claro, la Corte de la Florida, con este fiscal, no quiere que nosotros presentamos esas evidencias, porque él queda mal, porque él sabía que mi padre era inocente cuando bajó acá a secuestrarle. Y él nos traba. Por eso el Ecuador tiene que meterse diplomáticamente a tratar de buscar cooperación. Si llegamos ya con la sentencia, podemos irnos a la Corte Federal. Y ahí sí podemos entregar todas estas pruebas y demostrar la inocencia y que le exoneran a mi padre. En Quito TV estuvo el doctor Diego Delgado, él es analista político, para hablar acerca de las concesiones mineras en el Ecuador. Veamos la nota. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Diego Delgado. Él ha sido legislador, ha sido ex candidato a la presidencia de la República, ha sido presidente de la Federación de Estudiantes, ha sido, bueno, muchas cosas. Profesor universitario, 37 años. Es un perfil precisamente calificado, al igual que todas las personas que pasan por este canal y por este programa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Primero, sorprendido de la invitación, agradecido por supuesto, y además listo para intentar dialogar, conversar siempre en los términos más respetuosos, sin necesidad de utilizar nunca ningún adjetivo, pues, y en términos de que se sepa la verdad. Como dice el Evangelio en San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, o como decía Bolívar, más que por la fuerza nos dominan por el engaño. Estamos así para intentar defender la verdad. Pero quiero aquí hacer hincapié en lo siguiente, miren, porque esto es verdaderamente algo, pero escandaloso. Miren, las minas del Ecuador, aquí tengo. La mina Mirador, sí, es justamente la que está en la provincia de Zamora Chinchipe. Oirá lo que le voy a leer. Esto es algo escandaloso. Cuando sacaron la ley, el economista Rafael Correa y la mayoría que le entregan los organismos electorales siempre, es un procedimiento de entregar mayorías legislativas que se subordinen para que aprueben leyes delincuenciales con las que saquean un país. El día, óigame, 29 de enero del 2009, en el registro oficial, en el suplemento número 517 de ese día, 29 de enero, voy a referirme a 2 artículos. Artículo 31, se autoriza que pueda entregar esa concesión directamente, sin concurso. ¿Quién lo hace? El Estado. ¿Quién? El presidente de la República, primera cosa. Año 2009, ya habíamos pasado la Constitución de Montecristi. Claro, que permite todo esto. Ya, a ver, correcto, y el artículo 93 dice textualmente sobre las concesiones o regalías. Regalías es la palabra exacta. Abro comillas. Artículo 93. Para este efecto, el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral y los minerales secundarios no menor al 5% de las ventas. Y para el caso de oro, plata y cobre, no mayor al 8%. No mayor al 8%, o sea, el 92% se llevan las compañías. Óigame, es increíble, pues, pero espérese. No menor al 5 y no mayor al 8. No mayor al 8 si es oro, plata y cobre. Espérese. La mina Mirador, aquí está. Primero, ¿cuánto costó la inversión de la mina Mirador? Cuando se lleva a cabo la inauguración de la mina, ¿sí? Esto se hace en el mes de julio del año justamente 2019, pero ya estaba entregado todo esto. Primero, las reservas. Allí están 3.180.000 toneladas de cobre. 3.180.000 toneladas de cobre. Allí están 3.390.000 onzas de oro. 3.390.000 onzas de oro. Están en plata 27.100.000 onzas. Lo publicó Diario El Comercio en 2 ocasiones, el 20 de febrero del 2019 y el lunes 15 de julio del 2019, la página 4. Yo me he permitido traer el resumen porque no quiero ver con todos los periódicos, pero quiero recordar aquí el dato que da el presidente del consorcio que se llama Ecoa Corriente Sociedad Anónima EXA, ECSA, que reúne a 2 empresas chinas. La una se llama China Railway Construction y la otra es la Tonglignum Ferrous Metals Group Holding.
Y toda la inversión de la mina Mirador llega, según el presidente del consorcio, que se llama Hu Jiandong. El señor Hu Jiandong dice que cuesta la inversión 1.509 millones de dólares. La mitad de los ingresos de la telefonía celular con el cálculo del año 2014. Cálculo y cifra que dio la Asamblea Nacional a través de la entonces legisladora, hoy prefecta de Pichincha, la señora, entiendo que es abogada Paola Pavón. Tengo aquí el recorte, por si acaso. Pero además yo quiero recordar otro dato adicional. Se calcula que esta mina va a estar explotándose durante cuando menos 49 o 50 años. O sea, el país va a perder todos los años el dinero de la minería que en el caso de Chile recuperó Allende, y el general Augusto Pinochet Ugarte jamás se le podía ocurrir volver a devolver semejante fortuna. Pues una locura. Pero vamos a ver las otras minas. Lo hicimos relación a Cascabel. Cascabel, ya lo hicimos, ajá. Verán, hay la mina, otra que se llama la Fruta del Norte, la de la cordillera. Correcto. Quiero recordar, está justamente en la cordillera del Cóndor y tiene, la información que está aquí. Esa mina significa una inversión de 617 millones de dólares. La ganancia que va a dar la mina, óigame, es de 10.700 millones de dólares. 10.700 millones la ganancia. La inversión total, 684 millones. Lo publicó también El Comercio del viernes 15 de enero del 2016 en la página 7. Pero quiero recordar que la Ludingol, de los 10.700 millones, que es mina de oro, le va a entregar al Estado ecuatoriano solo 938 millones. De acuerdo a las reglas justamente de la ley de minería. Pero esta es una mina chiquita, que no es tan chiquita, 10.700 millones de dólares es del tercio del presupuesto íntegro de la República del Ecuador durante un año. Mire, hay una mina que se llama Pananza San Carlos. Esta mina tiene las mismas compañías chinas con otro nombre del consorcio. ¿En dónde está ubicada esa mina? Esta está en Morona, Santiago, desde Limón Indanza o General Plaza, en orientación a Paulo VI, que es un cantón en Morona, Santiago. La provincia siguiente al norte de Zamora Chinchipe. Verá esta mina, Pananza San Carlos. La compañía que está yendo a explorar es Export Cobres. Y las minas o las compañías que conforman el consorcio son la China Railway Construction y la otra es la Tonglin Nonferrous Metals Group Holding. ¿Cuál es la potencialidad de la mina? Porque todavía no están explotando esta mina, pero están en proceso de hacerlo. Es la segunda reserva del planeta. Tiene 14.000 millones de toneladas. ¿De cobre? 14.000 en cobre. En cobre. Es decir, la mina Cascabel, la secreta, la que nadie sabía, tiene 10.9 millones de toneladas. Esta tiene 14.000. Entonces yo quiero que aquí recordemos cómo es que el país está entregando la riqueza nacional, pues, cuando podría tranquilamente, de manera directa. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no explota directamente? Dicen, no tenemos plata, pero señores, el señor Juantón, el que está hecho cargo de la mina Mirador, dice que le cuesta toda la inversión 1.509 millones. Y en un año, esta mina, y con Fruta del Norte, produce más de 2.800 millones en lo que tiene que ver, óigame, con lingotes de oro. ¿Cómo recuperar esas minas para el Estado? Verán, yo creo que es necesario que debemos irnos a una Asamblea Nacional sin fraude. Y deberíamos hacer lo siguiente. Creo que deben declararse nulas todas las leyes que se hicieron con mayoría legislativa de origen fraudulento. Yo tengo las pruebas para demostrar cómo es que hicieron fraude para hacer las mayorías legislativas. ¿Desde cuándo? Desde el año 2009. En el 2009. Desde el 2009, claro, mire. En el año 2009, y aquí está la información del diario El Comercio del sábado 9 de mayo del 2009, cuando este periódico lo dirigía la familia Mantilla. Revuelo en Guayaquil por un centro de cómputo extra, año 2009. Las elecciones se llevaron a cabo el día 26 de abril del 2009. Hasta el día 8 de mayo, 12 días después, no había un solo dato en el Ecuador. Pero va un grupo de candidatos a legisladores
y va el canal de televisión Teleamazonas. Y llegan al centro de cómputo que estaba ubicado en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, al norte de Guayaquil, en La Garzota. Centro de cómputo paralelo. Sí, es decir, manejaban 221 computadoras con 221 digitadores. La empresa era la Digital Team y había un vocal del propio CNE que coordinaba. Pero lo que quiero hacer relación es que en ese proceso de este centro paralelo de digitalización, o que la prensa llamó centro de cómputo extra, y era secreto, nadie sabía, quiero recordar, allí se religió al señor economista Rafael Correa sin segunda vuelta, primera cosa, y le dieron la mayoría legislativa 2009 para aprobar estas leyes, la ley de minería y otras leyes adicionales. Yo quiero recordar, miren, tengo aquí la información que justamente le hago relación de cada uno de los procesos electorales fraudulentos, porque esto tiene que el país saberlo, y por eso yo soy de la idea que deberíamos nosotros plantear la nulidad de toda ley que se hizo con mayoría fraudulenta para aprobar normas delincuenciales. Miren, año 2009, habían en el Ecuador, de acuerdo al INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde todos los días entran los que mueren, los que nacen, todo, 9.449.098 personas mayores de 16 años. Pero el CNE, el Consejo Nacional Electoral, dijo no. El número total son 10.347.000. ¿Cuánto era? 500.000 más. Una diferencia de 898.000 firmas, el equivalente al 9,51%. Pero tengo provincia tras provincia, pues todo. Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, todo. Por ejemplo, en la provincia de la Azuay, de acuerdo al padrón oficial, habían 551.000 votantes. Y de acuerdo al INEC, solo habían 469. ¿Quiénes eran esos adicionales? Bueno, muertos, fallecidos, muertos, pues. Espérese. Yo quiero recordar que en las campañas electorales se logró demostrar, por ejemplo, muertos. ¿Por qué aparecieron esos nombres de los difuntos? Por una razón muy sencilla. Porque, primero, ya no publican nunca el padrón electoral. Ahora que ya no cuesta, ya no publican. Y entonces se encontraron, por ejemplo, que había gente que logró, digamos, obtener la cédula de identidad, acudió al registro civil en el año 1901, 1903, 1905, 1910. Pero ellos, había gente que nació en el Azuay o Manabí en el año 1843. Antes que Eloy Alfaro tenga un año de edad. Tenían más de 170 años, si es que fuera cierto. Por eso nunca quieren publicar. Yo entiendo que en el proceso electoral del 5 de febrero, y que van a reeditar ahora, hay cuando menos 1.400.000 personas que son votantes fantasmas. Pero quiero recordar que cuando ganó Lenín Moreno Garcés, allí hubo en cambio una cantidad de votantes, porque aquí tengo de todos los procesos electorales, 1.617.486 electores fantasmas. ¿Por qué? Porque mientras el INEC dijo que hay 11.118.000, en cambio el CNE dijo que no, que son 12.735.792 votantes. Con fraude, con sistema electrónico fraudulento. Y miren, aquí está la votación del proceso del 2021. El movimiento Pachacuti y sus aliados, con la candidatura de Yacu Pérez, ganan en 22 provincias. 22 de las 24. En 14 de las 24. 14. Gana 8 de las 24 el señor Arauz. 14 y 8, 22 provincias. Ya, y en 2 provincias, Galápagos, que tiene 16.000 votantes, y Pichincha, gana el señor Lazo. Aquí está. Primera página del diario El Universo, del día martes 9 de febrero del 2021, con una circunstancia. Contabilizado el 98.56% del total del país. Pero yo quiero además, porque esto me parece importantísimo, leerles una cita, nada más, de lo que es la declaración del señor Bill Gates. ¿Qué dice Bill Gates sobre el sistema electrónico electoral? Él dice que para lo último que debería utilizarse justamente este sistema es para elecciones, porque lo más seguro es que hay fraude. Miren, esta es la publicación de la revista, un portal español que se llama La Redacción, del 1 de septiembre del 2015.
Dice, para lo último que se debe utilizar informática es para unas elecciones. Inglaterra, Alemania, Japón, Holanda, Islandia, entre los países últimos, hay cuando menos 30 o 40 países que no aceptan lo que en el Ecuador está consagrado. El sistema electrónico, mire, puede hacerse lo siguiente, que un candidato que tenga 60, 70% no suba de 1, 2, 3%. Claro, puede haber una fórmula en la que automáticamente claro, o le impulse o le dé. Un candidato que tiene 2, 3 puede aparecer con 40, 50. Y usted ve que están digitalizando, pero el sistema es interno. Mire la frase de él. La última dice, el crimen perfecto. El fraude informático es un arma formidable. Mucha gente ingenua considera que el uso de computadoras en los comicios es un adelanto y que sus resultados son inobjetables. Esa es la idea que trata de vender el gobierno, pero la agenda oculta tras de esa fachada de modernización y de supuesta pureza del voto es escalofriante. Con software oculto se pueden alterar los resultados creando votos virtuales o modificando directamente los porcentajes, al no existir la posibilidad del recuento físico del escrutinio. En Ecuador, compatriotas, no hay elecciones, hay proclamaciones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de algo muy importante, la resolución que emitió el Servicio de Rentas Internas para que los empleados en relación de dependencia puedan realizar su formulario de gastos personales conteniendo toda la reforma tributaria del decreto 742, ese decreto tan importante de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Esta resolución tiene datos muy importantes, sobre todo cómo respaldar correctamente el uso de sus cargas familiares. El Servicio de Rentas Internas ha emitido aspectos muy importantes, como por ejemplo, cómo respaldar su carga familiar cuando usted tiene a cargo a sus padres dependientes. ¿Qué quiere decir sus padres dependientes? Aquellos padres que no perciben ingresos grabados. Un ejemplo claro es el tema de las pensiones jubilares, que son ingresos exentos. Pero para eso, un detalle fabuloso de la resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, la resolución número 20, es el tema del consentimiento. Papito y mamita tienen que poner por escrito el consentimiento de cuál de los hijos recibe este apoyo económico. Una recomendación muy importante es que nuestro Servicio de Rentas Internas ha emitido un modelo de la Carta del Consentimiento que ya se encuentra publicado en la página web de la Administración Tributaria. Otro de los puntos importantes también que mantiene esta resolución es en el caso de tener una enfermedad huérfana, catastrófica o rara, cómo respaldar en el caso de esta carga familiar o que usted padezca una de estas enfermedades, y que para mí me parece muy interesante el tener el certificado del Ministerio de Salud o del IES. Esto es muy, pero muy importante para que las cargas familiares, que es factor fundamental para hacer uso de la rebaja, recuerde, rebaja del 18% en función de la canasta básica, y que la carga familiar es el factor fundamental para que usted tenga una buena rebaja en su impuesto a la renta. También es importante que esta reliquidación del impuesto a la renta esté totalmente fundamentada con la presentación del formulario GP de nuestros empleados en relación de dependencia. Recuerde que el patrón es agente de retención por el artículo 50 de la ley y 104 del reglamento fiscal, y tenemos que hacerlo adecuadamente. ¿Qué pasa si tenemos ya una retención que le hemos hecho a nuestros empleados y aplicando la rebaja y la nueva tabla progresiva del impuesto a la renta? Pues seguramente en lo que nos queda del siguiente semestre del periodo fiscal 2023, a lo mejor ya no tengamos que retener. Buenas noticias para este periodo 2023. Resolución del fisco se encuentra totalmente ya operativa. Patronos, ponernos pilas.
Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy y nos volveremos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Editorial. La fiscal y los candidatos a la presidencia en distintas dimensiones. Talía Flores, primicias. La amenaza más reciente contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la madrugada del 1 de junio pasado, mediante un video en el que un grupo armado que decía tener todas las ubicaciones de la funcionaria hablaba de asesinar a su pequeña hija, tiene una dimensión que espeluzna a todos menos a los candidatos a la presidencia de la República, que no se han dado por enterados, ya que han guardado un insólito silencio frente a lo que vive la representante de la vindicta pública. Esta es una campaña electoral extraña, en la que quienes pretenden gobernar el país evitan abordar los temas más delicados, aspectos fundamentales de la institucionalidad que son las vigas maestras del Estado. Una fiscal bajo ataque debería ser parte del debate en un país que pretende luchar contra la corrupción y la impunidad. Pero ¿qué va? Con alguna excepción que confirma la regla, porque sí hubo un candidato que se solidarizó a través de Twitter, daría la impresión de que quienes aspiran a la primera magistratura no tienen idea de lo que pasa en la fiscalía, ya que nada han dicho sobre otros recientes sucesos, ni tampoco han aprovechado la circunstancia para ratificar que respetarán la división de funciones del Estado o desconocen los graves casos que tienen en sus manos el Ministerio Público, lo cual resultaría escandaloso porque todos están vinculados a la más rampante corrupción. O si los conocen, no les importa, lo cual los pondría en mal predicamento porque evidenciaría su poca convicción sobre la vindicta pública en tanto pretenden ser los futuros líderes del país. En realidad, el nivel de degradación moral del Ecuador es conmovedor, pero los candidatos miran a otro lado. Intentando una explicación, jamás una justificación, pudiera ser que como la corrupción no es mencionada por la ciudadanía como uno de los males que le preocupan, puesto que está atormentada por la inseguridad, la falta de empleo y hasta las amenazas de la naturaleza, los candidatos no la abordarán. De ser así, lo que ocurre con la campaña parecería tener visos de una delirante ficción porque se pide el voto al pueblo para administrar un país del que desconocen sus tormentos o quizá porque poco les importa. Desde que Diana Salazar asumió las funciones de fiscal general del Estado en abril de 2019, ha sido amenazada, sahirida y cuestionada todo el tiempo justamente por su determinación para combatir la corrupción. Pero hoy han llegado al extremo. Solo en lo que va del año ha debido pasar momentos dramáticos. No fue coincidencia que en febrero pasado, después de que la Fiscalía allanara Carondelet por el caso Petroecuador, el gobierno decidiera rotar a 37 agentes policiales que habían estado trabajando a órdenes de la Fiscalía, investigando los procesos más sonados de corrupción. Solo la reacción contundente de la fiscal y el ruido en las redes obligó a enmendar la bendita decisión que la gente le había calificado como retaliación. La Asamblea Nacional de la Vergüenza, que fue luego disuelta, intentó enjuiciarla una y otra vez sin conseguirlo. Salazar es incómoda para quienes ya han sido sentenciados y para los que saben que lo serán muy pronto, pero el correísmo habla de buscar justicia. El Consejo de la Judicatura pretendió suspenderla, pero no lo logró por la reacción del presidente de la Corte Nacional, quien llamó a respetar la institucionalidad de la función judicial, subrayando que la Judicatura no puede ni suspender ni sumariar a la fiscal general. La propia fiscal dijo que está sujeta al control político de la Asamblea, mas no al régimen disciplinario de la Judicatura. A su turno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispuso una audiencia pública con la presencia de Salazar por pedido del colectivo Acción Jurídica Popular y de un abogado. Buscaban interpelarla por un presunto plagio de su tesis de grado universitario escrita casi 20 años atrás y también por las calificaciones del concurso público en el cual participó en 2019 para ser fiscal. El titular del Consejo de Participación y ex abogado de Correa, Allen Berbera, hasta llegó a hablar de la destitución de la fiscal Salazar. ¡Bingo! Está claro que apuntaban a anular todos los procesos que ella había conocido. Solo de imaginar
que entre otros los casos Sobornos, Las Torres, Carrión y Jorge Glass podrían haber vuelto a foja cero, habría sido como derruir los cimientos de la República con un terremoto en grado de devastación moral, lo que habría arrastrado al país al inmundo cieno de la impunidad. Luego de una rigurosa revisión, el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador concluyó que Diana Salazar es la persona que elaboró e investigó el tema expuesto en su tesis, En Buen Romance, que no la plagió. No hay que tener mucha imaginación para sospechar la reacción del correísmo y sus aliados, así como la de los condenados por presunto abuso sexual. Solo había que mirar Twitter antes que Elon Musk pusiera restricciones a esa red para comprobar que desde Bélgica Correa echaba fuegos contra todos, incluso contra las autoridades de la Universidad Central. Aseguran que posteó alrededor de 100 mensajes de todo calibre, dejando entrever que no podía más con su alma. En ese ambiente, ha anunciado que formarán una comisión internacional que algunos sospechan estará integrada por cercanos ideológicos para que otra vez valore la tesis de la fiscal Salazar. De todo esto, así como de los otros casos graves que involucran a personajes poderosos del Ecuador que investiga la Fiscalía y sobre los cuales habría recibido contundente información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lo que pronto habrá grandes novedades, los candidatos a la presidencia de la República no dicen ni pío. En realidad daría la impresión de que habitan otra dimensión, pero seguro sabremos de ellos cuando se conozcan los nombres de los nuevos sancionados. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Millones de personas se unen a la aplicación Threads, la nueva competencia de Twitter. Threads, el rival de Twitter en Meta, consiguió más de 10 millones de usuarios a las pocas horas de su lanzamiento, aunque aún no está disponible en Europa. El lanzamiento en la UE se ha retrasado por motivos normativos. Se inauguró con un mensaje de bienvenida de su creador, Mark Zuckerberg, y no tardó en acumular suscriptores. I think that the key for this for Meta will be that it gets as many people on as quickly as possible. It makes it as accessible as possible. It has content creators and content that appeals to a broad mainstream audience, and that brands feel that it's a safe space for them to carry on maybe what they've been trying to do, what they've been able to do up until recently on Twitter. El lanzamiento se produce pocos días después de que Twitter sufriera su último revés desde que fue adquirida por Elon Musk. Ha perdido gran cantidad de usuarios por decisiones controvertidas, como el despido de equipos de moderación y la conversión de la verificación de cuentas en un servicio de pago. Solo se ofrecerá en la UE después de que Meta aclare las consecuencias del nuevo reglamento de mercados digitales del bloque que entró en vigor en mayo. Oficina de la ONU denuncia torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció que en Venezuela persisten las violaciones a trabajadores públicos, indígenas, campesinos y presos políticos. En el informe se pide el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia. Ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las manifestaciones. Mi llamamiento: liberen a todos aquellos que ilegalmente o arbitrariamente están detenidos. El abogado de varios de los detenidos por motivaciones políticas, Eduardo Torres, expresó que el informe evidencia que la administración de Nicolás Maduro es un gobierno fracasado que insiste en encarcelar defensores de derechos humanos y trabajadores. Es un gobierno represivo el de Maduro, pero es un gobierno también que está fracasado, porque él mete preso a los defensores y a los trabajadores para que no sigan en la calle. La reacción del gobierno venezolano se dio a través de su representante en el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant. Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos. Desde la ONG Gritemos con Brío, su directora María Victoria Restrepo denunció que las medidas cautelares de la ONU y otros organismos multilaterales han sido ignoradas. Queremos la ejecución y la coordinación clara con las autoridades competentes para reparar los daños hechos
no solo a las víctimas, sino también a sus familiares. El alto comisionado reconoció que los procedimientos jurídicos y detenciones arbitrarias han disminuido respecto al año anterior, pero la situación sigue siendo preocupante. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.